Y también para mí es una alegría poder, ahora vamos a dar un salto porque en la presentación está sobre cuidado obstétrico a nivel poblacional, de manera que vamos a dar un salto de la atención intrahospitalaria a la salud poblacional, pero realmente es muy gratificante ver todos los esfuerzos que está haciendo la Fundación Santa Fe para ir cerrando esta brecha desde la institución hospitalaria y desde lo que estamos haciendo en trabajo colectivo para poder garantizar esto que es nuestra preocupación principalmente de enfermería, y quiero hacer ese énfasis también, porque es desde enfermería que estamos trabajando con mucho ahínco para garantizar que esa experiencia de parto y nacimiento sea una experiencia de parto positiva. Bueno, aquí les vengo a compartir un trabajo que he desarrollado también con otra compañera del área de comunicación social, del programa de comunicación social de la Universidad del Cauca, con la comunicadora social Andrea Calderón Villarreal. Y aquí también una invitación para que estos esfuerzos que hacemos desde enfermería trabajemos también desde un trabajo interdisciplinario. Sin duda que cuando trabajamos con colegas de comunicación social, con psicología, con derecho, son muchos los avances que con antropología también podemos tener unos mejores resultados. Bueno, aquí como antecedentes, recordar que la violencia obstétrica es una de las tantas formas de violencia de género que tiene consecuencias adversas directas en la madre, en el bebé, y sobre todo que viola los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la salud. Siempre lo pongo desde ese punto de vista porque desafortunadamente cuando hablamos de violencia obstétrica es como si nos cayera sobre nosotros como personal de salud toda la responsabilidad, y cuando vemos la violencia obstétrica como una violencia estructural, realmente hay muchos más aspectos sobre los cuales debemos intervenir y enfocar nuestros esfuerzos. Aquí decirles también que este trabajo comenzó en el 2016 cuando desarrollamos en Popayán una de las primeras investigaciones que han habido aquí ya en áreas de la salud sobre violencia obstétrica. En ese año por lo menos no encontraba, cuando comencé ese trabajo y encontré el término porque tampoco lo conocía, muchas investigaciones sobre violencia obstétrica. Había las primeras que encontré justamente una investigación aquí de Cartagena, y los otros trabajos eran más desde las áreas sociales, pero desde la parte de salud había muy pocas investigaciones sobre violencia obstétrica. Afortunadamente, este interés sobre ese tema se ha ido incrementando y cada vez encontramos más esfuerzos investigativos aquí. En esta investigación encontramos que el 69% de las entrevistadas, que eran madres de los hogares FAMI, de una asociación de este programa que tiene el ICBF, que tiene mujeres gestantes y lactantes hasta los 2 años, encontramos que de esas entrevistadas el 69% manifestó alguna forma de violencia obstétrica. Las modalidades que identificamos en este estudio incluyeron la violencia institucional, la violencia psicológica, la violencia simbólica y sexual. A veces es triste y es doloroso encontrar y reportar ese tipo de violencia sexual en el marco de la atención obstétrica, pero sin duda que hay. Los casos son muy poquitos, pero los hemos encontrado. Posteriormente, hicimos otra investigación sobre violencia obstétrica en mujeres indígenas, en este caso del pueblo Totoroes, es un pueblo indígena que queda más o menos a media hora, 45 minutos de la ciudad de Popayán. En esta comunidad encontramos que el 65.2% de las participantes no solicitaron la placenta, en este caso fueron 30 mujeres de 46 que entrevistamos. Y esa práctica para estos pueblos indígenas y para muchos pueblos afros es muy importante. Yo vengo del Cauca, un departamento multiétnico, pluricultural, con unas poblaciones indígenas más numerosas que hay a nivel de Colombia, y la práctica de la ritualidad que hay en torno a la placenta es muy importante. Para nuestros pueblos indígenas, enterrar la placenta y la ritualidad que hay en torno a ella significa fortalecer su identidad étnica y que los hijos, si salen del territorio, regresen a él, y por eso es tan importante este tipo de práctica y pues la exploramos en esta investigación. Las mujeres que tuvieron un parto en un nivel complementario tuvieron menos posibilidades de tener un contacto piel a piel con su recién nacido. Y eso también es un factor muy importante porque ahí es donde comenzamos nosotros a tener contradicciones. Ya la jefe Luisa hablaba también sobre este tema, ¿no? Y tenemos toda la evidencia científica que muestra las bondades, el impacto que tiene en la adaptación neonatal, en el inicio y mantenimiento de la lactancia materna, en el apego,
no solamente de la madre, sino también del padre, como le están haciendo en la Fundación Santa Fe. Si no tenemos la opción con la mamá, podemos hacerlo con el papá. Y es piel a piel literalmente, porque desafortunadamente a veces visten al recién nacido inmediatamente y pues ahí no, decimos que estamos haciendo contacto piel a piel, pero no lo es. Entonces, miren que en los niveles primarios, en nuestro contexto, hay muchas más posibilidades de que eso se garantice. También tenemos que el 71%, en este caso 33 mujeres, no consumieron alimentos calientes para el cuidado en su dieta posparto. Y a mí me alegra y celebro profundamente que en esta apuesta que tiene la Fundación Santa Fe se esté considerando estas necesidades emocionales y culturales en el proceso de atención, porque por lo menos para nuestras mujeres los alimentos se clasifican en fríos y calientes, porque el tema de frío y calor son aspectos muy propios de su cuidado. No, cuando hablamos de alimentos fríos y calientes no nos referimos a la temperatura que tienen los alimentos, sino a la clasificación que nuestros pueblos indígenas tienen de alimentos fríos y calientes. En este caso, por ejemplo, el arroz es un alimento frío, así se lo sirvamos caliente, ¿sí? Es decir, es un alimento que no debería estar en la dieta de una mujer en posparto. Entonces, miren cómo en este porcentaje corresponde, bueno, este es uno de los resultados. También encontramos que el 29% restante de las mujeres que consumieron alimentos calientes en su dieta y el 95% fueron atendidos en un prestador de servicio primario a quien les permitieron ingresar los alimentos. Es decir, hay más probabilidades de que si el parto es atendido en su hospital local, puedan recibir alimentos calientes que si el parto es atendido en un nivel en un servicio en un nivel 2 o en un nivel 3. ¿Por qué? Porque en esos hospitales ya de nivel 2 y 3, este tipo de prácticas no se tienen presente, no se cuida ese tipo de prácticas culturales. Bueno, ya digamos, dando un salto de lo que tiene que ver con los antecedentes, que fue un poco aquí la parte de antecedentes de investigación que dieron origen a este proyecto, viene un poco la preocupación que he tenido en lo que tiene que ver con la difusión de los resultados de la investigación. Por eso estos espacios son muy importantes porque podemos traer aquí esas experiencias de la práctica, esas experiencias y resultados de la investigación. Sin embargo, aún y más ahora en tiempos de pandemia, el evento pasado fue mucho más nutrido, vemos cómo esto nos está afectando también aquí, pero es tal el volumen de información que tenemos en salud que difícilmente llega a todos los que nos interesa. Y también el volumen es tan alto que nuestras ocupaciones no nos dejan acceder a ellos. Mucho más cuando estamos hablando de la población. A veces hacemos investigaciones y estos resultados de la investigación difícilmente llegan a la población sujeto de cuidado. Entonces, esa ha sido una de las preocupaciones y también el tema de la responsabilidad social que tenemos desde la investigación. Todas las investigaciones las iniciamos describiendo un problema de investigación y la lógica sería que si encontramos un problema, pues planteemos también soluciones desde los resultados de la investigación, pero sobre todo la preocupación que he tenido es que esos resultados tienen que llegar a transformar ese problema que hemos encontrado desde la investigación. De ahí que consideramos que en los procesos de apropiación social del conocimiento es necesario explorar estrategias que permitan llegar a la comunidad con información resultante de los procesos de investigación que contribuyan en este caso al ejercicio de la ciudadanía reproductiva, entendida como la capacidad de las mujeres de apropiarse, ejercer y defender sus derechos en materia de salud sexual y reproductiva. Y aquí es donde celebro también ese trabajo que está haciendo la Fundación Santa Fe, porque es como cuando las mujeres están mejor informadas, como el trabajo que presenta la jefe Ángela, cuando se recibe este tema, se hace una educación mucho más con seguimiento, acompañada, responsable, sistemática, pues las mujeres y las familias gestantes van a poder tomar mejores decisiones. Entonces, esto lo hemos llevado entonces también a los escenarios comunitarios. Planteamos un proyecto que ya se denominó Intervención Estética en el Espacio Público para el reconocimiento ciudadano de la violencia obstétrica y el parto respetado. Y aquí también señalar que desde que comenzamos a trabajar hemos hablado de los dos aspectos, porque son dos caras de la misma moneda. Por un lado, visibilizar la violencia obstétrica, porque si no la vemos y no mostramos el impacto que la violencia obstétrica tiene
en la vida de las mujeres, de sus hijos y de sus familias, pues no vamos a hacer nada. Pero también hablamos de parto respetado porque por un lado, y como lo mostró también la jefe Luisa, a pesar de que tenemos la evidencia, todavía estamos lejos de lograr que esas prácticas de parto respetado se comiencen a implementar. Y por el otro, porque es necesario resaltar el trabajo de los colegas, de los médicos, de los ginecobstetras, de toda la gente que sí está garantizando un parto respetado, porque todavía están solos, porque todavía se están estigmatizando porque no son el común de la atención, porque implica más tiempo, etcétera, etcétera. Entonces siempre hemos hablado de los dos aspectos y esto lo llevamos entonces a la comunidad. Para ello nos planteamos como objetivo estructurar una intervención estética enfocada a la sensibilización en torno a la violencia obstétrica y el parto respetado. Como objetivos específicos, generar espacios constructivos y significativos de encuentro de comunidad y personal de salud para la reflexión en torno a la violencia obstétrica y el parto respetado desde el ejercicio de la ciudadanía reproductiva. Y también estimar las variaciones en el reconocimiento de los conceptos de violencia obstétrica y parto respetado, las expresiones reflexivas y llamados a la acción por parte de las mujeres, los actores sociales y el personal de salud. Esta es una de las láminas que utilizamos en la exposición y aquí también quiero señalar que es muy importante en esos escenarios comunitarios y en todo el trabajo que hacemos a nivel institucional también, que estas imágenes, bueno, que estas imágenes reflejen a nuestra gente, ¿sí? Ahí tuvimos varias dudas si éramos con fotografías, pero por el tema también decimos que no fueran fotos, de manera que decidimos trabajar con ilustraciones, pero ilustraciones donde nuestra gente se sienta identificada, para que, digamos, quede claro el mensaje, que ese mensaje es para esta población. En la primera parte de la imagen está entonces uno de los relatos que encontramos en la investigación, porque nuestro interés era devolverle a las comunidades esa información que nos dieron. Entonces está el relato que encontramos allí y que representaba una forma de violencia obstétrica. Y enseguida está qué dice la Organización Mundial de la Salud respecto a esa práctica, ¿no? Entonces decíamos parto respetado es, y pues teníamos las ilustraciones. Ya respecto a la metodología, entonces llevamos estas ilustraciones en gran formato a escenarios comunitarios. Esta imagen me gusta mucho porque si ustedes ven allí, todos los que están allí son hombres, ¿sí? Es como los hombres también tienen que aprender a reconocer cuando hay violencia obstétrica, porque en determinado momento, y sabemos todos que en este momento en que la mujer está pariendo o está en este proceso, está en modo mamífero, ¿sí? Está en otra dimensión, de manera que muy seguramente si encontramos unos hombres bien informados, van a ser los garantes de los derechos de la mujer en esta etapa. Entonces se llevaron a estos escenarios, estas ilustraciones. Buscamos aquí también llegar a 3 poblaciones de nuestra comunidad: comunidades campesinas, comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes. Y no ahí en Popayán, sino en sitios alejados, porque justamente a veces ocurre que estos resultados de la investigación se quedan en nuestras ciudades, pero en nuestras comunidades más alejadas difícilmente les llega esta información. Entonces, estuvimos en esta exposición que ven en la imagen, es en una comunidad al sur del Cauca, en comunidad campesina. Estuvimos en Costa Pacífica, en el municipio de Guapi, y ya pues nos llegó la pandemia, como a todos nos ha afectado, en diferentes formas, ya la que teníamos para hacerla justamente en Totoró, donde hicimos una de las investigaciones, pues ya tuvimos que hacerla por medios virtuales, porque desafortunadamente pues no, digamos, no se pudo hacer la exposición, de manera que hicimos un evento que ahora se los comparto. Acompañado de esta exposición, entonces teníamos 2 espacios, un foro con actores comunitarios y un foro con personal de salud. A este foro le llamamos Yo la viví, yo la defino, que es este es un espacio encaminado a reflexionar en torno a las causas estructurales de la violencia obstétrica y construir colectivamente los conceptos de violencia obstétrica y el parto respetado. Porque es importante también reflexionar en estos escenarios comunitarios sobre las causas estructurales de la violencia obstétrica. Porque como les decía, a veces el dedo nos señala a nosotros como personal de salud, y sí, pero no es toda la, entre comillas, culpa
del ejercicio de la violencia obstétrica. Entonces, aquí comenzamos a mostrarle a la gente cuáles son esas causas estructurales que tenemos de la violencia obstétrica. Y ahí tenemos todo lo que tenemos a nivel de sistema de salud, todo el tema de la mercantilización de la salud, todo el tema de la tercerización laboral, de las limitaciones que tenemos en la infraestructura, etcétera, etcétera. De la formación médica también, de la formación de personal de salud, porque si no mostramos eso, pues tampoco lo vamos a comenzar a intervenir. Este espacio también representa la posibilidad de generar estrategias para su reconocimiento como problema de salud pública, ¿sí? Y esa es allí una dimensión mucho más amplia. La violencia obstétrica como problema de salud pública. Miren, cuando miramos el tema de lactancia materna, por ejemplo, y nos vamos hacia atrás, muchas de esas experiencias en donde no hemos logrado una tasa de lactancia materna mayor a 6 meses, por ejemplo, pues está muy relacionado con esas situaciones. No hubo un contacto piel a piel, no hubo una experiencia de parto positiva, no hubo educación, como están mostrando acá las compañeras de la Fundación Santa Fe. Cuando hay esos aspectos, pues esa adherencia a la lactancia materna va a mejorar y sin duda de ahí viene toda una cadena, ¿no? Toda una cadena cuando, miren, es una práctica de lactancia materna, pero va a tener su impacto en salud pública. Es también la oportunidad de reivindicación de los derechos humanos y de la ciudadanía reproductiva. Yo creo que cuando nosotros entendamos que en la prestación de los servicios de salud ese sujeto de cuidado es un ciudadano, la cosa tiene que comenzar a cambiar, ¿sí? Y más cuando hablamos de ciudadanía reproductiva. Y también como una iniciativa para la apropiación social de conocimiento y la generación del mismo desde los procesos comunitarios, considerando también la diversidad étnica. Aquí otro elemento importante y es la apropiación social del conocimiento, que esto que dialogamos en estos espacios, cómo lo llevamos a nuestras comunidades para que este conocimiento comience a desarrollar transformaciones. En este aspecto, entonces, ya a nivel de los resultados, esta es una imagen también que me gusta mucho. Si ustedes ven la señora que está de espaldas, es una mujer ya mayor, es una mujer que está vendiendo cilantro en esta plaza del pueblo, en Balboa, y son mujeres que cuando ven estas imágenes, cuando les compartimos y leemos estos relatos, se sienten identificadas. Es la excusa para hablar con ellas. Dicen, ay, sí, a mí me pasó, eso le pasó a mi hija, eso le pasó a mi cuñada, eso le pasó a una vecina, y comienzan a encontrar y a dialogar sobre esto. Entonces se volvió como la excusa para llegar a estos escenarios y que ellas se sientan identificadas, y eso más adelante vamos a ver cómo comienza a tener un impacto. Pero además de eso, que se llevan el mensaje de que es un parto respetado. Ay, yo no sabía que eso se podía. Ay, eso es así. Ay, ¿cómo así? ¿Yo qué puedo hacer para que eso se garantice? ¿Sí? Entonces, en la medida en que llegamos a estos escenarios con esta información, pues la gente también comienza a reconocer cuáles son sus derechos, ¿sí? Y como decía, por ejemplo, el plan de parto nos está hablando. Por eso celebro y me alegró muchísimo esa presentación del plan de parto, porque tenemos que comenzar a hablar de parto. Es un derecho de nuestras mujeres y de las familias gestantes. Bueno, esta imagen no se ve bien, pero bueno, ese es el trabajo que hicimos también con la comunidad. Y aquí hay otro elemento importante, y es que la comunidad es protagonista en la generación de un conocimiento que reta, que cuestiona y que debe llevar a la acción. ¿Por qué lo decimos? Escuchemos esta que es tal cual la foto de uno de los grupos de trabajo. Ellos definieron en esta comunidad parto respetado y nos decían, es aquel procedimiento que se realiza a la mujer en trabajo de parto que cuenta con recursos económicos. Vean, a mí me dolió el alma eso. Para ser atendida en un centro especializado de manera particular. De este modo, el personal de salud brinda una atención saludable, de buen trato, respetando su opinión, lo cual no genera secuelas físicas ni psicológicas, en el cual se privilegia la voluntad de la mujer que va a dar a luz, haciendo de su parto un momento placentero y armonioso, siempre y cuando esas peticiones no generen riesgo, complicaciones o condiciones de riesgo al bebé. Yo la viví, yo la defino. Esta comunidad, este grupo de trabajo así definió parto respetado. Es triste, porque para estas comunidades, quienes pueden tener un parto respetado es la que tiene como pagar para que la traten bonito. Entonces, estas comunidades son generadoras de conocimiento, y este conocimiento es muy valioso. El hecho de que esto no esté en un artículo no quiere decir que sea un conocimiento menos valioso. Entonces, en este ejercicio buscábamos justamente eso, que se reconociera estos conocimientos de las comunidades.
Como les decía, el tema de la pandemia no nos permitió ir a la comunidad indígena que habíamos pensado ir, de manera que pues a todos nos tocó reinventarnos y organizamos este conversatorio virtual sobre violencia obstétrica y parto respetado en pueblos indígenas. Aquí estuvimos con la presencia, bueno, el que está aquí de primero es mi profesor de partería tradicional. La otra compañera allá es de la referente de la coordinadora de salud de la Organización Nacional Indígena de Colombia, y estuvo también otra colega enfermera que es la coordinadora de salud del Consejo Regional Indígena del Cauca. Entonces, reflexionando, analizando qué es para los pueblos indígenas violencia obstétrica y parto respetado. Aquí decir que los conceptos de violencia obstétrica y parto respetado tienen variaciones con la forma como cada grupo étnico vive las experiencias de gestar, de parir y de nacer. Para que miren cómo esas variaciones tienen y por eso resalto también el trabajo que están haciendo desde la parte cultural en la Fundación Santa Fe, porque es importante tenerlas en cuenta. En una bueno, yo soy docente también de la Universidad del Cauca, y en uno de los conversatorios que tengo en la asignatura de Cuidado Cultural de la Salud, invitamos a una partera del pueblo Misak, no hablaba mucho el español, fue con su esposo, y nos decía lo violento que es para ellas la atención en el hospital. ¿Por qué? Porque ellas dicen, mire, a las mujeres nuestras, nos traducía el esposo, no les gusta venir aquí al hospital porque las desnudan y les ponen una bata. Y ni yo, siendo el esposo, he visto a mi mujer desnuda. Entonces, imagínense lo que puede significar para ellas eso, y más si casi no hablan el español. Sí, eso es algo tremendamente violento. Si nosotros no conocemos esas prácticas culturales, esas dinámicas sociales que se dan en las comunidades, algo que para nosotros es un procedimiento de rutina, ¿cierto? Para ellas puede ser tremendamente violento. Bueno, esta fue la invitación que hicimos. Y también estuvimos con una partera, la siguiente imagen es una imagen visitando a una partera en Guapi, también conociendo en este contexto cómo se dan estos procesos. Ya en Guapi, por ejemplo, a pesar de que pues, es un hospital muy grande, ya con tanta corrupción también ya muy desmantelado, diría yo, y a pesar de que la gente que trabaja ahí es del pueblo, por decirlo así, es de ahí, de Guapi, la preocupación de las parteras y de las mujeres allá era porque en el hospital no se les cuida de una enfermedad cultural que ellas denominan el pasmo, que es como el frío que llamaríamos para los pueblos indígenas. Para ellos el tema de frío y calor, incluso mire, en comunidades afro es importante cuidar ese tema y pues reconocer cuáles son esas prácticas de cuidado cultural. Y no son cosas nada del otro mundo, por ejemplo, que no las obliguen a bañarse con agua fría. Así estén en un sitio caliente, como es la costa pacífica caucana. Entonces, la alimentación nuevamente vuelve a entrar en juego aquí. Es como si yo no puedo garantizar una dieta adecuada culturalmente para esas comunidades, hombre, permitamos que el familiar lo ingrese. Y no son cosas nada del otro mundo que vayan a afectar nuestros procesos de cuidado. Por el contrario, como hablábamos un poco, es garantizar la satisfacción de esas mujeres al salir. Este trabajo de Yo la viví, yo la defino, está también, ya en un segundo momento estábamos con el personal de salud, y eran ellos entonces, recordemos que no es un término muy conocido, ni violencia obstétrica ni parto respetado, entonces la idea era llegar a esta comunidad también de nivel institucional, para que también ellos reflexionaran, hablaran y construyeran estos conceptos. Y aquí hay un resultado que no fue, no esperado, que resultó del proceso. Pues ya teníamos el material. Este año estuvimos entonces aprovechando un evento que organizó la Alcaldía Municipal de Popayán para ir a estos escenarios comunitarios en la ciudad de Popayán, y comenzamos a participar en los diferentes espacios donde se realizó la actividad. En uno de ellos comencé a hacer pues la exposición de toda la gente que iba pasando en esta feria, por decirlo así. Al terminar de hacer la exposición, una mujer dijo, se me quitó un dolor que tenía en el alma desde hace 30 años. Esta mujer contó que cuando ella tuvo parto gemelar, salían y coincidió el momento del parto con el cambio de turno. Como era la novedad un parto gemelar, los que salían de turno se entraron a la sala de partos y se entraron a la sala de partos todos los que llegaban al turno. El primer niño nació bien y ella dice, y el segundo se asustó. El segundo se asustó, según la mujer, y no salió.
El médico que estaba atendiendo el parto les dijo a todos los que estaban allí, imagínense 18 personas, ¿cuál tenía la mano más delgada? Y usted que tiene la mano más delgada, entre y saque ese bebé. Bebé tuvo una hipoxia, un daño que hasta ahora lo está pagando, es una persona en situación de discapacidad, 30 años y cuida 5 nietos más. Cada vez que cuento esto es bien duro. Ven que no pude hacer más sino darle un abrazo. Y es como estas situaciones, miren, algo que fue como la novedad para nosotros como personal de salud, el impacto que tiene. Por eso comenzaba diciendo, esto tiene impacto a largo plazo. El segundo caso no fue mejor. Ya en otra comuna está esta mujer policía, que encuentran cuando uno llega a estos espacios que eso que han vivido y que han guardado en su alma tiene un nombre, pero también que hay alguien que se está ocupando de eso, que hay gente que está trabajando para que esas historias no vuelvan a ocurrir. Y le encuentran un dolor, de alguna forma, por eso le llamo sana acción, porque hay una acción que está sanando esas heridas que tienen estas mujeres y estas familias en el alma y los hijos también. Esta mujer policía decía, tuvo violencia intrafamiliar durante todo su embarazo, tuvo varias hospitalizaciones por violencia intrafamiliar. Ya al momento del parto decidió venir a Popayán a tener en ese tiempo ese embarazo lo vivió en el Putumayo. Decidió venir a tener su parto a Popayán y vivió todas las formas de violencia, física, psicológica, simbólica, mejor dicho, le faltó la sexual, institucional, todas las formas. Le hicieron cristal, le hicieron episiotomía, parte instrumentado. Ella dice, me pusieron todas las cucharas, unas cosas que me metieron allí y mi hija no nació, las tuvieron que sacar, bueno, de todas las formas. Cuando llegó el momento de la lactancia, no le salía leche y ya le dijeron, ay, usted es una mala madre. El vínculo con esta bebé se vio afectado y ella dice, es que yo sé que es mi hija, pues sí, yo la quiero, pero pues no es ese amor que yo le veo a otras mamás por sus hijas, no es el amor que mi mamá me tiene a mí, no, se afectó ya el apego allí. Es tanto lo que le pesa a esta mujer, ese dolor de no sentir ese amor de madre por su hija, que buscó cita psicológica. La psicóloga la mandó a la psiquiatra, la consulta de la psicóloga no fue mejor, pero la de la psiquiatra fue peor, y le dijo, usted debería matarse, usted es una mala madre, ¿por qué mejor no se mata? La psiquiatra. Entonces, miren cómo a lo largo de esta historia, de todas esas acciones u omisiones que tenemos en nuestras instituciones de salud, pueden generar un cambio en la vida de la gente, para bien o para mal. De manera que a esta parte, como les digo, son resultados que no esperamos, pero que en este ejercicio de llevar estos temas a la comunidad, pues hemos encontrado realmente sana acción. Bueno, para terminar, decirles que el parto respetado impacta positivamente la vida de los seres humanos, la crianza, la expresión de las emociones y los procesos sociales. Y el hecho de llevar estos temas también a la comunidad nos permitió conocer y que una mujer en Balboa, en las primeras imágenes que le mostré en Comunidad Campesina, nos contara, dijo, todo lo que usted está hablando, yo lo oigo todos los días en mi casa. Y yo le dije, ¿cómo así? Dijo, sí, mi primer parto fue totalmente violento. Todo eso que usted dice allí, todo eso yo lo viví en mi primer parto. Y ya cuando nació el segundo, dijo, yo no quiero volver a pasar por esa experiencia. Comenzó a averiguar, a buscar, así como tenemos experiencias de parto dolorosas, también se conocen esas experiencias de parto positivo en la comunidad. Ella es del Cauca y supo de un hospital en Pasto, en donde otras mujeres habían tenido una experiencia de parto positiva, o por lo menos otra que le llegó la información. Decidió viajar desde esta zona del sur del Cauca hacia Nariño, hacia Pasto, para buscar esa experiencia de parto positiva, y la tuvo. Y ella dice que la diferencia que ella ve en los dos niños, en el primero y en el segundo, por eso ella me decía, yo todo eso que usted está diciendo ahí, yo lo vivo en mi casa. Tengo los dos casos, un niño nacido por digamos, con situaciones de violencia obstétrica y el otro por un parto respetado. Le dejaron entrar al esposo, le garantizaron el contacto piel a piel, la trataron bien, le dejaron moverse. Entonces dice, mire, mi primer niño es súper conflictivo, siempre está de mal genio, es un niño muy rebelde. Y la otra niña es una dulzura, se adapta fácilmente a donde vaya, tiene mejores relaciones, le va bien en el colegio, bueno, muchas situaciones que ella dice, todo lo que usted decía, yo lo vivo en mi casa.
De manera que miren, sí, definitivamente. ¿Y por qué hablamos también de los procesos sociales? La red que conformamos en el Cauca se llama Red Colombiana para Ir en Paz. Los otros trabajos que hemos hecho le llamamos a un fotoreportaje también para Ir en Paz. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros garantizamos partos y nacimientos respetados, es nuestro aporte a la construcción de paz. Es el ejercicio que podemos hacer desde nuestros escenarios clínicos para la construcción de la llegada de una nueva sociedad para la paz, porque van a ser niños que desde que nacieron se tuvieron en cuenta sus necesidades, fueron respetados, van a tener una actitud mucho más empática con los demás. Entonces, realmente, pues, esto es como el trabajo que hemos hecho. Para terminar, decirles, miren, aquí está la mujer que está posteriormente en la fotografía, estuvo en toda es una líder comunitaria, además, que conocieron este trabajo. Esta frase de Ribot que dice, confiamos en el poder revelador de los relatos para empezar a cuestionar algunos esquemas y construir otros. A partir de socializar experiencias, sacarlas del ámbito de lo estrictamente privado, creemos que podemos encontrarnos con los demás y volver a creer en nosotras. Este es un texto de un libro sobre círculos de mujeres y sin duda que estos relatos comienzan a cambiar, tanto las experiencias positivas como las negativas. Y me gusta esto de comenzar a cuestionar, ¿no? Hace poco estuve en un conversatorio de estudiantes de medicina de la Universidad Javeriana de Cali y eran los estudiantes cuestionando, siendo estudiantes de medicina, ¿por qué a nosotros no nos enseñan a atender un parto vertical? ¿Por qué ahora que estamos hablando sobre partería tradicional, pues un evento organizado sobre partería tradicional y específicamente sobre parto vertical, por qué ninguno de nuestros profesores quisieron venir a este evento, organizado por estudiantes de medicina de la Universidad Javeriana? Entonces, eso, yo digo, mire, esas personitas que están comenzando a cuestionar lo que hacemos es lo que nos va a marcar la diferencia. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por este espacio, por permitirnos compartir.